nosotros, incluyéndome a mí, Señor, podamos ser edificados a través de ella. Usa tu palabra, Señor, y que todos y cada uno salgamos bendecidos nuevamente esta semana de este lugar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran su Biblia en el libro de Proverbios, hermanos. Esta es la última enseñanza que vamos a ver del libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 31, vamos a ver desde el verso 1 en adelante. Proverbios 31, 1. Ustedes se preguntarán, hermanos, ¿por qué? De hecho, lo han preguntado algunos, ¿por qué no hemos estado compartiendo el libro de Proverbios como hemos compartido los otros libros de la Biblia, versículo a versículo, capítulo a capítulo? Es porque el libro de Proverbios, como ustedes se dan cuenta, como son dichos de Dios, pasan de una idea a otra, a veces no lleva una secuencia, así que lo que hicimos fue extraer enseñanzas completas de varias partes de los capítulos de Proverbios, y esas son las que se presentaron, y este es el caso, esta oportunidad. Leamos Proverbios 31, verso 1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Pueden sentarse, hermanos. Recordemos, hermanos, que el propósito del libro de Proverbios es que nosotros adquiramos sabiduría. En el capítulo 1, verso 1, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De manera, hermanos, de que debemos recordar constantemente que el propósito del estudio del libro de Proverbios es que nosotros, a través de la palabra de Dios, adquiramos sabiduría en lo medio de los dichos de Dios. En este tiempo, hermanos, en esta oportunidad, en esta última enseñanza, vamos a aprender acerca del abuso del liderazgo espiritual. En pocas palabras, vamos a hablar del abuso pastoral. Aunque aquí en este texto no está hablando específicamente de pastores, pero es que ya no vivimos en tiempo de reyes, aunque hay algunos, muy pocos, y hay muchísimos que se creen reyes hoy en día. El problema es, hermanos, de que estamos viviendo ahora en una epidemia, principalmente dentro de las iglesias. Una epidemia en la que se está esparciendo un veneno muy grande, y de los púlpitos donde ocurre esto no se habla esto, porque el veneno surge desde los púlpitos. Es al abuso pastoral. Hay pastores que se creen reyes, que demandan y exigen un trato como de reyes. Ahora, veamos nuestro texto. Veamos que este capítulo dice palabras del rey Lemuel. Tenemos a un rey y él está recordando las palabras
con las que su mamá le había aconsejado. Él dice, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? O sea, ella está expresando el cariño, la intimidad con la que habían tenido su relación de padre e hijo. Y quiero que resaltemos, porque algunos podrían decir, bueno, hermano, nosotros no somos pastores, tal vez alguien considere que están a salvo porque no están en un lugar donde se les exija pleitesía de parte del liderazgo, pero debemos de, como por ejemplo las mujeres deberían de entender el ejemplo de esta mujer piadosa que está aconsejando a su hijo, que no es un niño pequeño, estamos hablando de un adulto, y no solo un adulto, sino un rey. Aquí podemos ver un principio bíblico muy básico, que las madres de familia, aunque ya tengan hijos adultos, aunque tengan una posición de preeminencia, todavía están en la posición de dar un sabio consejo, siempre y cuando el consejo sea sabio, por supuesto. Siempre y cuando el consejo sea sabio. Y al punto, hermanos, de que el rey recuerda las enseñanzas de su mamá. No solamente le da consejos acerca de cómo gobernar el reino. Este no es un rey de Israel. De hecho, no tenemos de hecho, nada acerca de Lemuel. No tenemos nada que nos pueda hablar acerca de él, solo sabemos que tenemos las palabras escritas acerca de él. Tenemos entonces a este rey que está recordando el consejo sabio de su madre, y este consejo, hermanos, es simple y sencillo. Le está diciendo cómo gobernar, qué cosas evitar para tener un buen gobierno. El buen gobierno depende de apartarse de algunas cosas, y entre ellas es: no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. De manera de que ella, siendo una mujer sabia, está advirtiéndole a su hijo que hay un peligro muy grande, y ojo con esto, no está diciéndole a tu esposa. Él se está refiriendo a tener muchas mujeres, en sí un harén de mujeres. De hecho, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 17, que parte de este capítulo habla de las instrucciones que Dios da al pueblo de Israel sobre los reyes. Y entre estas es este: ni tomará para sí muchas mujeres, y a esto se está refiriendo este texto, ni tomará para sí muchas mujeres, y este es el propósito, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. La razón, hermanos, de no tener muchas mujeres es obvio. Hubieron épocas en que, entre comillas, era permitido para algunos gobernantes tener muchas mujeres, y tenemos el mal ejemplo de Salomón, que llegó a tener hasta 1000 mujeres. Pero esto no quiere decir que por el hecho de que Salomón tuvo 1000 mujeres, no vaya a aparecer un inteligente por ahí que diga: no, yo pues nomás quiero 2. Y tienen el permiso, hermanas, de pellizcar al que piense de esa manera. El asunto es, hermanos, que hay cosas en la Biblia que debemos ponerlas en un orden correcto, que no por el hecho de que estén escritas en la Biblia, no todas, tenemos que nosotros imitarlas a conveniencia nuestra. Porque tenemos claridad en el Nuevo Testamento donde prohíbe la fornicación y el adulterio. De manera que otra de las razones por la que las muchas mujeres, para un hombre, entre muchas cosas, es que iba a necesitar una persona, o en el caso este rey, ocupar mucho tiempo para atender a esas mujeres, y su fortaleza, su vigor, iba a ser depositado en esas mujeres, en esa labor. Y no iba a tener el esfuerzo, la fortaleza, la capacidad física para atender un gobierno. Y eso es muy importante. Ahora podrían decir algunos hombres acá:
Y podrían pensar, bueno, yo no soy rey, yo no soy pastor, yo no tengo nada que ver con esto. No, si tienes, porque en algún área, y especialmente en tu casa, tú eres el cabeza del hogar. De manera que hay que apartarse de esto, del pecado de la fornicación y todas estas cosas que incluyen esto. Y tenemos el ejemplo de Salomón. En Nehemías 13:26 dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Es un peligro. No que sean un peligro en sí las mujeres, sino la influencia de tener ese tipo de vida. De manera, hermanos, de que es muy importante atender eso, porque en algún área, tal vez todos tenemos un área de liderazgo. También habla de no beber vino, no me voy a meter mucho en esto, eso lo tenemos muy claro. En el caso del rey no tenía que beber vino, y esto en el Nuevo Testamento manda Dios que los líderes no beban vino, porque todos necesitamos estar bien claros, nuestra mente enfocada. Y el vino lo que hace es desenfocar. De manera que por muchas otras razones, hermanos, el vino no es cosa buena para ningún gobernante. Aparte, en el libro de Efesios 5:18 dice que no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Tenemos una prohibición: no se dejen controlar por el vino, más bien contrólense, déjense controlar por el Espíritu Santo de Dios. Que ese es el mandamiento. Ahora, hermanos, pasamos a lo principal. Que es, hermanos, que dice el texto: no sea que bebiendo olviden la ley. Descuidándose, desenfocándose, el líder puede olvidarse de la cordura, de los mandamientos de Dios, y pecar grandemente contra Dios. Y perviertan el derecho de todos los afligidos. En pocas palabras, hermano, este texto está hablando de una madre de familia instruyendo a su hijo, que es rey, es un gobernante, y le está dando instrucciones de cómo gobernar correctamente y de qué cosas apartarse. Obviamente no es una lista exhaustiva, pero podemos sacar principios muy básicos. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el ministerio pastoral? Porque todos nosotros que somos cristianos estamos expuestos al liderazgo de hombres que pueden abusar de la autoridad que Dios les ha otorgado. Y en esto quisiera yo, hermanos, enfatizar un poquito sobre la autoridad. Y se los voy a decir así muy claro, hermanos. ¿Saben cuál es la autoridad que tiene un pastor sobre las ovejas? Así, individualmente, ser humano contra ser humano, ninguna. La única autoridad que los pastores tenemos para con las ovejas es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la única autoridad. Ningún pastor tiene ni debe exigir que las ovejas le laven su carro o que le hagan regalos. Eso no es bíblico, eso no es lo que la Biblia manda. Hermanos, tampoco puede ningún pastor, ningún líder espiritual, por lo menos no uno que es puesto por Dios, decirle que le vayan a construir su casa, que le laven el carro. Ahora, ¿esto quiere decir que debemos maltratar a los líderes? No. De hecho, no nos debemos maltratar unos a otros, no importa quiénes seamos. Eso quiere decir que yo no le puedo pedir un favor a un hermano de la congregación. Claro que sí podemos pedir un favor, pero es diferente, es un favor. Pero que ese favor no sea: hermano, regálame $10 millones. O sea,
un favor, pero es una cosa, es un favor y otra cosa es exigir. La autoridad que tenemos los pastores sobre las ovejas es únicamente de corregir conforme a la palabra de Dios. La única forma que podemos exigir es que se aparten del pecado, que busquen a Dios. Y ni siquiera podemos obligar, hermanos, porque ni el mismo Dios lo hace. Tenemos al Señor Jesús, que no obligó a Judas para que se arrepintiera. Él trató de guiarlo, lo llevó hasta el último momento y Judas al final decidió traicionarlo. De manera, hermanos, de que como líderes no hay nada en las Escrituras que pueda autorizar a ningún ser humano a estar sobre los demás seres humanos que son parte del pueblo de Dios. Hay mucho que habla en la palabra de Dios, por ejemplo en el libro de Lucas capítulo 22, verso 25, que es parte de lo que leímos al abrir el servicio, dice, y este es el Señor Jesús hablando y dando ejemplo, hermanos. Dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesús se humilló a sí mismo al punto que no solamente lavó los pies de sus discípulos, hermanos, Él sirvió a sus discípulos, sino que Él se humilló estando sentado en el trono, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, no de un rey humano, sino de un siervo humano, y tuvo una muerte de cruz, una muerte terrible, y lo hizo para salvarnos de la condenación eterna. Y Pablo, cuando menciona esto en el libro de Filipenses, dice que tengamos ese mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. Y eso incluye a los líderes, no solamente a las ovejas. Porque tenemos un montón de enfermos mentales dentro del liderazgo en muchas iglesias que quieren enseñorearse de las ovejas y demandar pleitesía. Y eso no es lo que manda la Biblia. Entonces, ¿debemos tratar mal entonces a los líderes? ¿Menospreciarles como la peor cosa del mundo? No. ¿Está prohibido regalarles algo? No. Pero eso debe nacer de ustedes. No debe ser exigido. ¿Se puede pedir favores? Claro que sí. Pero una cosa, y que conste, usted puede decir no. Dios no lo va a castigar por eso. La manera, hermanos, como se están dirigiendo ahora en las iglesias, como muchos líderes pisotean a las personas dentro de las iglesias, da mucho coraje, a veces dan ganas de llorar. Y lo peor de todo, hermanos, de que cuando un solo hombre está pisoteando a una sola persona dentro de la iglesia, esa persona se convierte en cientos de personas amargadas contra el Evangelio de Cristo. Porque los familiares de esa persona que ven el abuso que está sufriendo esa persona, ellos sí se dan cuenta. Y luego lo comentan con otros. Y por eso muchas personas dicen, no, yo no me paro en una iglesia porque yo no voy a alimentar a ladrones. Y es verdad. El problema es, hermanos, de que no solamente están hablando de ese ladrón en particular, sino que están hablando de todas las iglesias de Cristo Jesús. Desafortunadamente, la mayoría de iglesias cometen este tipo de abusos. En Filipenses 2:3, el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y sufrió la muerte y muerte de cruz. Y esto, hermanos, también es para los pastores. Para esto, hermanos, para que esto se dé, encontramos que debe haber un abusador y abusados. A veces no sabemos quién es el peor, si el abusador o los abusados, porque las personas idolatran a esa persona que está abusando de ellos. Obviamente, estas personas lo que hacen uso de mentiras, de manipulación con la palabra de Dios. Y hay un dilema entre, no, pues toda la congregación, las ovejas que son abusadas son los culpables porque no leen sus Biblias, pero es que para eso también está el que se para enfrente a predicar, para enseñarles correctamente la palabra de Dios, y peor aún, dice, Dios dice. Por eso es que no sé si es más culpable el abusador o las ovejitas que no leen sus Biblias, que están leyendo la Biblia y el hombre está diciendo cosas que no dice ahí, pero que dice que Dios dijo otra cosa que no escribió ahí. Es controversial, pero nosotros, hermanos, debemos analizar cada una de las situaciones, porque a veces no solamente estamos expuestos a predicaciones o a un liderazgo espiritual solamente en la iglesia. Están las redes sociales, en las cuales muchas personas entregan su fidelidad a una persona solamente porque habla bonito. Y hasta les mandan dinero por correo. Bueno, hoy por PayPal o por Zelle. Esperemos que no esté pasando esto aquí. Pero lo que sí es cierto, hermanos, que muchos de nosotros ya es muy tarde este mensaje. Ya fuimos, no suena bien, pero fuimos víctimas de algún abuso espiritual. Ya alguien se aprovechó del buen deseo de buscar a Dios, y ese personaje del que podría ser que fuimos víctimas nosotros, nos dijo cosas que no decía Dios y nosotros les creímos. El problema de esto, hermanos, es que cuando uno viene a abrir los ojos, cuando Dios nos muestra a través de la palabra que las cosas no son así como dicen, algunos deciden romper todo, destruir todo. Pues se aprovecharon de mí, pues ya nunca más vuelvo a buscar una iglesia, ya nunca más vuelvo a prestar un servicio a Dios, de manera que la fidelidad que decían tener para Dios, ahora ya se la están negando. ¿Y saben por qué es? Porque no era una fidelidad a Dios, era una fidelidad al hombre. Es como cuando una jovencita es engañada por un jovencito y luego dice, ya nunca más me voy a casar. Y que culpe a todos los hombres por lo que le hizo a aquella persona. Y que decida no casarse y amargarse toda su vida. Bueno, todavía es peor. Porque, hermanos, Dios sigue gobernando el universo y está sentado en su trono a pesar de que existan este tipo de abusadores. De manera, hermanos, que no debemos culpar a todos los ministros de Dios. Y no estamos hablando, hermanos, de que ministros que no son muy responsables o que tienen algunas deficiencias. Estamos hablando de abusadores. Estamos hablando de personas que se aprovechan del cargo que tienen o agarraron o quién sabe cómo lo tienen, y que están abusando de las personas. Eso, hermanos, ni siquiera en el mundo es correcto. Aunque a veces es admirado. A veces hasta se estudia
acerca de tácticas para lograr metas cuando hablamos de cosas de negocios, porque por cierto, este tipo de personas utilizan las iglesias como negocios y a las ovejas como clientes o como obreros. De manera de que si hay una muy buena atención al cliente, hay un departamento, casi le llaman atención al cliente, en la que llaman a las personas, se están indagando sobre cómo viven, están indagando sobre todas cosas. Hay que atenderlos bien porque pareciera un restaurante, para que vuelvan, para que dejen propina. Bueno, le llaman diezmos, les llaman primicias a principio de año. Es un problema muy grande, hermanos. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Muchos de ustedes lo han vivido. El problema es que las personas viven asustadas de levantar la voz en contra de este tipo de personas. Porque las artimañas que ellos utilizan es la amedrentación, el asustar, el decir no toques al ungido de Dios, usando malas escrituras. Cuando David dijo eso, hermanos, estaba diciendo de no matar. Y tú no estás matando a un lobo rapaz cuando le dices que es un lobo rapaz. Obviamente, hermanos, no tenemos que andar con una lupa o con un arco y una flecha tratando de cazar lobos, porque no somos llamados a eso. Pero sí necesitamos estar alertas. Cuando empecemos a ver cosas, hermanos, entre nuestros familiares, nuestros seres queridos, hay que advertirles. No va a castigar Dios a nadie por decir, hermano, lo que estás haciendo es antibíblico, si tienes evidencia bíblica. No va a castigar Dios a nadie. En ninguna parte dice eso. Lo que dice de no toques al ungido es no lo mates. Y además, ni siquiera están ungidos. ¿Quién dijo que están ungidos? Están ungidos de avaricia, de robo, de hurtos, de sinvergüencidad. Pero no están ungidos por Dios. Y los actos que hacen son actos mágicos. A veces son falsos. No es cierto. Ni siquiera predican la palabra de Dios. Dios no está respaldando a un predicador abusivo. Oh, hermano, pero es que por los frutos los conoceréis. Y ellos tienen muchos frutos. Dios lo respalda. ¿Por qué lo respalda? Porque tienen mucha gente, muchos seguidores en las redes sociales, porque vive cómodamente bien, o tiene una iglesia grande, o es muy elocuente al hablar. Hermanos, el diablo no se te va a presentar como un lobo feroz. Dice la escritura que se va a presentar como ángel de luz. Y no es cosa rara que sus ministros del diablo, también tengan una apariencia, que tengan aspecto de oveja, pero hablen como lobos. Porque eso es lo que son, lobos rapaces. Sí hay hombres de Dios, hombres que han entendido la palabra de Dios, el ministerio pastoral que Dios ha entregado, y no deberíamos de juzgar a cada uno de los que se paran detrás de un púlpito de esa manera. De hecho, Pablo habla acerca de Timoteo en Filipenses capítulo 2, verso 20, cuando él está a punto de mandarle a Timoteo a todos los hermanos en Filipos. Él da testimonio acerca de Timoteo y dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Las Escrituras dan testimonio, hermanos, de que Dios, y a Él sea la gloria, todavía se ha reservado
hombres fieles dentro del ministerio. Porque suele pasar, hermanos, que cuando vemos alrededor, vemos tantas barbaridades que pasan dentro de las iglesias. Los testimonios que escuchamos de gente que conocemos. Y aún en las redes sociales podemos ver la burla que hacen del evangelio de Cristo los paganos que no conocen a Dios y ni quieren conocer a Dios por causa de esta gente. Nos preguntamos como el salmista en el Salmo 12. Sálvanos, Jehová, porque se acabaron los hombres piadosos. Ya no hay. Pero sí hay. Como le dijo Dios a Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios ha guardado a su pueblo, hermanos. Dios ha tenido a bien guardar un remanente, aunque los muchos sean los corrompidos. Y entre ellos estamos nosotros, hermanos. Pero debemos cuidar, hermanos, de no estar consumiendo este tipo de cosas, de no permitir que en el caso de los padres de familia, que nuestros hijos caigan en estos errores. Y si nosotros hemos caído en una circunstancia como esta, de no amargarnos contra Dios. ¿Cómo identificamos entonces a un abusador espiritual? Bueno, resta decir que hablan muy bonito, ¿no? Hablan muy convincente, si no, no tuvieran audiencia. Pero usurpan las palabras de Dios. Hablan mentira. Dicen cosas como, el Señor te dice, el Señor me mostró. Y comienzan a adular a las personas. ¿Qué es adular? En el común mexicano, barbear. Barbean a la gente. Les dicen lo que quieren escuchar. Tú tienes un bonito corazón, tú tienes una muy bonita carta. No, bueno, eso no lo dicen. Pero comienzan a decirles cosas muy agradables, muy bonitas. Jamás van a corregir un pecado. Jamás le van a decir a alguien que está caminando mal. No, porque entonces se va a cortar ese grifo de dinero en la iglesia. No hablan de pecado. Hablan de superación personal, humanismo. Hablan de cosas infladas que ni siquiera ellos conocen. Y hablan de demonios, del diablo, porque eso provoca morbo, eso provoca interés. Y también ellos se sienten muy poderosos, porque están bajo una super mega unción. Una unción que solo ellos pueden tener. Porque ellos han hecho quién sabe qué para alcanzarlo. Pero todo eso es falso, hermanos. Eso no es verdad. Eso no está en la Biblia. Dios usó de manera especial a ciertos hombres, a ciertos profetas, a ciertos apóstoles en algunos tiempos por causas específicas. Pero hoy en día muchos se creen Elías. Se creen Moisés y hacen rituales del Antiguo Testamento que no están en el Nuevo Testamento para la iglesia, para impresionar, para que la gente diga, wow, ese sí es un hombre de Dios. Pero no se dejen engañar, hermanos, y no dejen que los suyos, sus seres queridos, se dejen engañar por este tipo de cosas. Cuando alguien viene y se acerca y abre sus Biblias y le dice, hermano, esto no está en la Biblia. ¿Por qué bañan de aceite a la gente? ¿Por qué usan cosas del Antiguo Testamento? Mire, aquí no dice esto, aquí cuando abren sus Biblias, esos ya son rebeldes, esos ya tienen demonios. Esas personas ya no los comienzan a amenazar, a amedrentar.
usan la coerción, usan manipulación para obtener beneficio. ¿De qué viene la enseñanza, hermanos, de la mamá del rey Lemuel? No uses el poder para beneficiarte a ti mismo. No uses lo que se te ha dado para beneficiarte a ti mismo. Más bien usa lo que se te ha dado para hacer el bien. De eso se trata, hermanos, el liderazgo. No se trata de acumular para sí mismo, no se trata de agarrar personas como sirvientes personales, de quitarle la comida de las personas, el sustento o las finanzas de otras personas, hermanos. Mira, la Biblia dice cosas acerca de las finanzas para un pastor. Habla de que si el que vive para el evangelio, que viva del evangelio. Habla de que debe ser sostenido el pastor y su familia. Pero su familia, hermanos, es su esposa y sus hijos. No la abuelita y el tío y los primos y todo eso. Y debería de vivir conforme al promedio de la congregación, no como un rey. No es así. No es la voluntad de Dios, hermanos, que la mayoría se estén comiendo las uñas para llegar a fin de mes y que un solo personaje, sin vergüenza, por cierto, viva como rey. Ese no es el propósito de Dios. Esa no es la voluntad de Dios, hermanos. Estamos hablando de un Dios justo, que no va a permitir que usted se muera de hambre para que un sinvergüenza esté retosando de gordura. Y no tengo nada en contra de los gordos, Exigen trato preferencial. Demandan. Nadie está para demandar, hermanos. Todos estamos para dar. El Señor Jesús lo dijo: el que quiera ser mayor debe humillarse. El que quiere ser superior debe servir a los demás. ¿Servir de qué? ¿De ladrón? No, no dice eso. Dice que debe servir. Sí, hay una parte en la Biblia que dice que si somos instruidos por alguien, que nosotros le demos de lo nuestro, pero está hablando del sostenimiento. No para que compre un jet privado, no es para que tenga la mejor camioneta del año, cada año. Jamás dice eso en la Escritura. Principalmente, hermanos, porque la iglesia no está gobernada por reyes. No está gobernada por los reyes del Antiguo Testamento, que era otro tiempo, otra cultura. La iglesia de Cristo está gobernada por pastores maestros, que deben cuidar la grey de Dios, servir a la grey de Dios. Ese es el propósito, hermanos, de los ministros. Hay un reproche, hermanos, hacia los maestros en el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 1. Y este es Dios hablando a través del profeta Ezequiel y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y esta es una palabra, hermanos, que este tipo de personas que utilizan mucho el Antiguo Testamento para manipular, este tipo de textos no va a salir de ellos. No vas a escuchar que ellos hablen acerca de esto. Y esto es palabra de Dios. Y sigue Dios haciendo este reproche hacia aquellos que se dicen ser pastores, que dicen Dios me puso, Dios me ungió, y que dicen muchas cosas elevadas acerca de ellos. Dice: ay de ustedes que se apacientan a sí mismos. ¿Qué significa apacentarse a sí mismos? Que proveen para sí mismos, que están sacando lucro de los demás, pero no para darle a los demás, es para ellos mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Eso es lo que deberían de hacer. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas.
No fortalecéis las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. O sea, no solamente, aquí no está hablando, hermanos, de que un pastor está siendo indiligente con su labor de pastorear ovejas. Aquí está hablando de pastores que no solo no las cuidan bien, no las cuidan para nada, pero aparte las degollan, se las comen, no les dan de comer, si se pierde una no la van a buscar, pero aparte las tratan mal. Y no solo las tratan mal, son duros con ellas. Hermanos, es increíble ver multitud de personas que se mueren de ganas por ser pastores. Pero no porque quieren servir a las ovejas, es porque se las quieren comer. Es verdad. Quieren tratarlas mal. Quieren sentarse en un trono mental acerca de ellos y tratarlas con dureza. Quitarles la lana, literalmente. Lana puede ser, hermanos, dinero y mano de obra. Hay personas, hermanos, que les prohíben en sus congregaciones hasta casarse. Le tienen que pedir perdón al pastor, permiso, porque no los perdonan, permiso para salir de viaje. Que si tienen vacaciones tienen que irse a persinar delante del lobo rapaz. Esos no son pastores de Dios. Esas son personas que se comen a las ovejas, que les quitan la lana. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, hermanos. Encontramos en el Nuevo Testamento las instrucciones. Podemos encontrar en muchas partes, pero encontramos a Pedro, que muchos lo catalogan como el líder de los apóstoles, uno de los que estuvo más cerca del Señor Jesús en todas partes, y es alguien con quien nos podemos identificar mucho porque es al que más representa la Biblia cometiendo errores. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, él dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, el superapóstol de Jesucristo. ¿Sí dice así? No. Yo anciano también con ellos. Y fíjate que él se pone en el nivel de los demás líderes, de los demás pastores. En el significado original, anciano significa pastor. De manera que Pedro, aquel hombre que estuvo 3 años con el Señor Jesús, que tenemos de los demás apóstoles, quien tenemos más información acerca de del que más tenemos información de él, él dice: yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Y él sigue y continúa diciendo: yo también, o sea, yo también soy parte, yo soy uno de ustedes. Somos similares. Pero hoy lo que vemos, hermanos, son personas que se creen hechos a mano de las manos de Dios mismo. Que su micrófono, bueno, de hecho hay personas que sugieren que sus Biblias, sus micrófonos están ungidos. Eso es lo más absurdo, hermano. Mira, la palabra ungido, sácala de tu lenguaje. Cobertura pastoral, quítala de tu lenguaje, no existe. No hay nadie que esté peleando con demonios por ti. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya nos dio la victoria. Y todos hemos sido ungidos por el mismo Espíritu Santo de Dios. Si tú eres creyente, tú no necesitas un hombre intermediario para dirigirte a Dios. La palabra de Dios dice: acercaos pues
al trono de la gracia. Tú, yo, todos, todo ser humano tiene la misma forma de acercarse a Dios del Padre, y eso es a través de Cristo Jesús y su obra redentora. No hay necesidad de mediadores. ¿Por qué necesitamos pastores? Porque necesitamos que nos enseñen la palabra de Dios. No es porque necesitamos que alguien se la pase de rodillas peleando con demonios, porque no es cierto, hermanos. Esos que ofrecen coberturas espirituales están robando. Y si tú todavía lo crees, pues estás contento de que te roben. Pero eso no existe, no está en la Biblia. No hay tal cosa. Pedro se pone como similar. Dice que yo también soy participante de la gloria que será revelada, y da la instrucción a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aliméntenlas. ¿Y cómo se alimenta la grey de Dios? ¿Cómo se alimentan las ovejas? Con la palabra de Dios. Es una metáfora que él está utilizando, pero está refiriéndose a dar el consejo sabio de la palabra de Dios. Tú no necesitas psicólogos, tú no necesitas motivadores, tú no necesitas líderes espirituales. Tú lo que necesitas es a Cristo, y a Cristo únicamente. Y si necesitas algo más, es su palabra, trazada correctamente y utilizada por el poder capacitador del Espíritu Santo de Dios. Es todo. Oh, y una buena actitud ante la palabra de Dios. Es todo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo dice? ¿Por fuerza? No, dice no por fuerza. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, ¿qué más claro queremos que nos hable Dios? Aquí está claro. ¿Se entiende o no se entiende lo que Dios dice? Esa es la instrucción que Dios da a los ministros. Que no debe ser por fuerza, no por ganancia deshonesta. Dice que no hay que tener señorío sobre las personas a las cuales tienes por cuidado. No dice a las personas que Dios te entregó para que abuses de ellas. No. Dios pone pastores y pone un rebaño para que los pastores cuiden ese rebaño, le sustenten con la palabra, no para que abusen de ellas. Siendo ejemplos de la grey. Y esta es una tarea muy difícil, hermanos. Siendo ejemplo. Ahora, estos sinvergüenzas, el ejemplo del cual cuando se acercan a textos como estos, ellos quieren ponerse como ejemplo en riqueza, en lujos, y se presumen de lo que le roban a la gente, lo presumen y dicen: mire cómo Dios me bendice. Mire, este saco me costó tantos miles. Este no me costó ni, no les digo, pero no es mucho. Pero presumen sus sinvergüenzadas. Mire el carro que Dios me regaló. Y también tengo otro. El avión que Dios me regaló, no, se lo regaló la gente. Hermanos, y es increíble. Y de esos hay muchísimos. Y esos lugares están llenos. Y esas personas dicen que ahí está el poder de Dios, porque esas personas utilizan trucos baratos que son demoníacos. Cosas que no están en la Biblia. Siendo ejemplos de la grey, pero siendo ejemplos en conducta, hermanos. En humildad, en amor. Volvamos al asunto de los frutos.
el Señor Jesús advirtió sobre esta gente y dijo, por los frutos los conoceréis. Y muchas personas piensan que el fruto es tener una iglesia grande, que los frutos es que la gente de mucho dinero, que el fruto es que tienen muchas comodidades económicas. Pues ¿cómo no van a tener comodidades económicas si no trabajan? Y le están robando a la gente. Es fácil meterle la mano en la bolsa a alguien y gastar lo que no tienes, que es de otro. Eso es muy fácil. El fruto, hermanos, del que habla la palabra de Dios es ser imitadores de Cristo. Y quiero aclarar un poco lo que es imitar a Cristo, porque también nos podemos poner una vara muy alta. Y tampoco está hablando de milagros, de imitar a Cristo en sus milagros, en los prodigios, en las señales. Hermanos, imitar a Cristo, Pablo de hecho decía ser imitadores de mí, como yo de Cristo, 1 Corintios 11:1. Pero él está hablando en el contexto, hermanos, de imitar el carácter de él, su humildad, que él no buscaba para sí mismo. Cristo Jesús no buscaba nada para sí mismo. Él siempre buscó el bien de los demás. Pablo imitaba eso. Pablo era imitador de Cristo. De hecho, en Filipenses, capítulo 3, verso 17, dice, sean imitadores de mí y imiten también a los que así se comportan. Pablo podía decir eso porque él no buscaba lo suyo propio. Él se juntaba y tenía un liderazgo que estaba colaborando con él en el ministerio de Cristo, que pensaban igual que él, que tenían un mismo sentir, un mismo ánimo y procuraban el bienestar de los demás, no el bienestar de sí mismos. Hermanos, servir a Cristo en el liderazgo es un servicio de sacrificio. Es un servicio sacrificial. Un servicio que muchas veces van a haber lágrimas, van a haber malos tratos de las ovejitas, tratos injustos y algunos tal vez justos. Pero ese es el trabajo del pastor, no es estarse enseñoreando de las ovejas, no es estarse enriqueciendo de ellas. La iglesia no es un restaurante. La iglesia no es un lugar donde a la gente se le atiende bien para que depositen buenos cheques en la bolsa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, y nos debemos tratar bien, no el pastor a todos, todos nos debemos tratar bien porque somos hijos del mismo Dios, comprados con el mismo precio. Y todos somos llamados, hermanos, a cuidar unos de los otros. No dejemos, hermanos, ser influenciados por abusadores espirituales que quieren robarle la gloria a Dios. A ver, hermanos, yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué les parecería si un día de estos uno de nuestros hermanos se para aquí a la hora de las ofrendas y diga, hermanos, ¿qué creen? Nos van a sacar del edificio porque no lo hemos pagado. Y todos se van a preguntar, ¿y las ofrendas? Bueno, es que el hermano Carlos, que soy yo, se fue de vacaciones con el dinero de la renta. Las mejores vacaciones porque él dice que es el mejor siervo de Dios. Oye, pero ¿cómo se lo llevó? Si eso no es de él, no le corresponde a él. Bueno, él dice que Dios le dijo. Bueno, oren a Dios que eso no pase, ¿eh? Bueno, simple, la respuesta va a ser, hermanos, a él no le correspondía tomar algo que no era de él. Ese dinero era para la renta. ¿Por qué está tomando algo que no es de él? Bueno, eso parecido y mucho peor es cuando alguien, no solo un líder, cualquier persona quiere robarle la gloria a Dios. Está tomando algo que solo le corresponde a Dios mismo. Y se lo está apropiando él. Las ovejas, ustedes, yo, hermanos, le pertenecemos a Cristo. No le pertenecen a ningún pastor. Cristo pagó por ustedes, por mí, por todos por igual. Así que nadie se debe enseñorear de nadie, porque el pastor no murió por ustedes.
Fue Cristo quien murió por ustedes. El pastor puede hacer el más amplio sacrificio que pueda haber en el mundo, pero nunca se va a comparar al sacrificio que hizo Cristo Jesús. Si es que hiciera algún sacrificio. De manera, hermanos, de que no solamente es incorrecto, está mal, es diabólico, estar sometidos a un liderazgo espiritual que está corrompido de esa manera. No es permitido por Dios el liderazgo abusivo. No es permitido. Ahora ustedes pueden decir, bueno, gracias a Dios, hermano, nosotros no estamos ahorita con un problema así. Bueno, debemos orar, hermanos, porque el corazón es malo, es perverso y no sabemos qué puede pasar. La tentación para todo ser humano de corromperse de tal manera es grande. Oren por los líderes, hermanos, de esta congregación. Es necesario que oren por el liderazgo de esta congregación, porque es una lucha grande con la carne, hermanos, y con los errores humanos que se cometen. Y la verdad es que nosotros queremos servirles con fidelidad. Ahora, entrando a qué podemos hacer, ahora que hemos estado viendo esto, yo creo que todos sabemos acerca de este problema, pero ¿qué podemos hacer si ya fuimos víctima de esto? Lo primero es arrepentirnos si es que le hemos entregado la fidelidad a un ser humano, hermanos. Si pensábamos que estábamos sirviendo a Dios y estábamos sirviendo los intereses de un ser humano, debemos pedir perdón a Dios y devolver a Cristo al centro de nuestra vida, al centro de nuestra atención. El centro de nuestra devoción debe ser únicamente Cristo Jesús. Hermanos, los líderes solo somos colaboradores de Cristo. La misión que Dios nos ha otorgado, hermanos, es alimentar a las ovejas, dirigir a las ovejas a Cristo, no al pastor. Necesitamos poner la mirada nuevamente en Cristo, devolver nuestra fidelidad al único que la merece y seguir adelante. Venir tropiezos. Si ha entrado amargura, resentimiento en tu corazón, porque has sido lastimado por alguna persona que decía ser un líder espiritual, pídele perdón a Dios. ¿Y sabes por qué pasan estas cosas? Porque los seres humanos, ¿por qué los seres humanos hacen esto? Porque son pecadores, somos pecadores. Y no nos debería de sorprender eso. No está bien, claro que no, pero Cristo sigue sentado a la diestra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Cierren sus ojos, oremos a Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, queremos pedirte, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, transformando las palabras que se compartieron en este momento, Señor, y trayendo vida, Señor, a cada uno de nosotros de manera independiente, conforme a nuestra necesidad individual. De manera, Señor, de que si alguien se encuentra lastimado de diversas maneras, Señor, que tú puedas consolarle, restaurarle, pero que también, Señor, puedas traer arrepentimiento en el caso de aquellos que necesitan arrepentirse por causa de haber entregado su fidelidad a alguien que no la merece, Señor, porque solo tú la mereces. Si hemos servido, Señor, al hombre, Señor, si hemos servido también a nuestros propios intereses, a nuestras propias intenciones, si hemos olvidado, Señor, que las responsabilidades que nosotros recibimos, Señor, que a veces parecen una bondad o un beneficio, no son para beneficiarnos a nosotros mismos, Señor, sino para beneficiar a los demás. Como ocurre con los dones espirituales que repartes
a todos los creyentes, Señor, que muchas veces preferimos quedárnoslos nosotros mismos que compartirlos con la iglesia. Concédenos un verdadero arrepentimiento, Señor, que se ve trasladado, Señor, a operar esos dones que tú nos has dado, Señor. Y si nos has puesto en alguna situación de liderazgo, Señor, que nosotros lo podamos desempeñar con fidelidad, dándote la gloria a ti únicamente y no pensando en nuestro propio beneficio. Señor, no permitas que esta congregación se desvíe de tal manera, Señor, sino que se mantenga siempre con humildad cada uno de nosotros en el liderazgo y también cada una de las ovejas que tú has puesto a cargo de nosotros, Señor. Bendice al pastor Luis, su familia. Bendíceme a mí, Señor, a mi familia, Señor, y a cada uno de los miembros de esta congregación que de alguna manera tienen una posición de liderazgo, para que no trabajemos para gloriarnos a nosotros mismos, Señor, sino que lo hagamos para glorificarte a ti, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder cubrir aquellas cosas que están descubiertas o deficientes, de manera que podamos con fidelidad, Padre, seguir el camino que tú has trazado para todos los siervos, Señor, porque queremos ser siervos verdaderos tuyos, Señor. Y queremos que estas personas que están delante de nosotros sean dirigidas a ti únicamente y no a nosotros, Padre. Ayúdanos con esa labor, Señor, porque solo tú puedes hacerlo. También por aquellos, quiero pedirte, Señor, por aquellos que se sienten heridos, lastimados por personas que han abusado de la confianza de ellos, de la buena voluntad que ellos tenían pensando servirte a ti, Señor. Que trates que sanes esas heridas, Señor, que puedan estar en los corazones de ellos para que devuelvan esa devoción que te pertenece únicamente a ti, Padre. Produce en ellos esa llama, ese fuego y esa fidelidad, Señor, para que devuelvan ese fervor que antes tenían, pero que ahora lo hagan de la manera correcta, únicamente dirigido a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos a ti, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga.